un poquito, perdón, porque no me estaba dando un piquito, precisamente. Hasta él se ríe. Bueno, ya conocen también ustedes esa sonrisa y ya pasó a presentarlo. Él es Julio Ojeda, secretario del Partido Socialista en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y también portavoz pues, de este grupo de gobierno. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Neri, un placer estar aquí. Si hay que darse un piquito, pues se da, tampoco hay tanto problema. No vamos a ponernos exquisitos. Hombre, nos hemos dado un piquito a la entrada, ¿cómo está usted, don Julio? Llevábamos tiempo sin vernos. Es verdad, ha pasado el verano, nada más y nada menos. El mes de agosto, septiembre ya también se fue y no habíamos hablado contigo, Julio. Bueno, también pendiente un poquito de los plenos, porque sí sé que la actividad del Partido Socialista pues no ha parado en el municipio. Aparte lo hemos visto sobre todo mucho a través de redes sociales, pues con esas denuncias vecinales. Al final el Partido Socialista siempre está a pie de calle, ¿no? Pues sí, y dándole un poco de salida a todas esas demandas que nos hace llegar la ciudadanía cuando visitamos los barrios, cuando visitamos las diferentes zonas del municipio, que nos hacen llegar a través del teléfono, de WhatsApp, que hoy no funciona, por cierto. Sí, hay que decirlo, ¿no? Mire, disculpe un momento, efectivamente, si ahora mismo tienen problemas con Facebook, redes sociales, Instagram o WhatsApp, hay una caída a nivel mundial. Oigan, pero mira, la vida continúa a pesar de no haber redes sociales. Sí, pues sí, seguimos en la vida analógica, en este caso, sí. Pero bueno, que sí es verdad que son redes en este caso y herramientas que nos permiten mantener ese contacto más o menos directo con la ciudadanía. Muchas de ellas pues se vuelven en formato o se trabajan en formato moción, como algunas que se llevaron a pleno en esta sesión plenaria, y otras se trabajan directamente haciendo diferentes solicitudes al ayuntamiento. De hecho, incluso la semana pasada se ponían en contacto hace algún tiempo, hacíamos llegar al ayuntamiento algunas quejas con respecto a alguna plaga de roedores en alguna zona, sí, en los llanos, y justamente la semana pasada se ponía en contacto conmigo, la empresa que se encarga de estos trabajos para acometer pues ese servicio en la zona. Por lo tanto, esto se traduce en que al final nos convertimos también en una herramienta útil para de alguna manera buscar soluciones y alternativas a las cuestiones que nos va planteando la ciudadanía. Antes de entrar en el pleno, y ahora por esto precisamente que ha comentado de esa plaga de roedores, siguen las quejas de los vecinos en el municipio de Santa Lucía respecto a las palmeras. A los árboles estos plantados, esas semillas. ¿Recuerda usted esta queja que ya venía desde la anterior legislatura? ¿Tiene conocimiento el portavoz, el secretario de estas quejas? Tengo conocimiento y además lo he podido ver, porque en muchos sitios, como permanezcas de pie mucho tiempo en el mismo sitio, al echarte a andar se te quedan pegados los zapatos en el suelo, ¿no? Sí. Es una realidad, no solamente con las palmeras, sino con todos los espacios públicos, especialmente los jardines, se están viendo perjudicados en el municipio de Santa Lucía. Yo creo que ha sido, en estos 2 años, yo creo que jamás en la historia del municipio de Santa Lucía se han talado tantos árboles y la vegetación se ha visto tan perjudicada por la gestión que se está haciendo en este caso de los espacios públicos. Son las palmeras, son los árboles que son talados. Estamos viendo también en estos días que algunos árboles que se talaron en su momento ahora están talando otros árboles que son ficus, cuyas raíces también van a provocar los mismos problemas que prácticamente provocaban los otros, que además desde el ayuntamiento esos árboles se están plantando, como antes de plantarlos se pone como una especie de un paterre, ¿no? Se pone en el paterre, pero en el paterre se perfora y se pone como una especie de tubo de plástico donde va el árbol. El árbol, cuando vaya creciendo, el tubo de plástico directamente se lo merienda y por lo tanto el problema no se va a solucionar, ¿no? Por lo tanto, además ahí se nota como que se sabe que se va a dar esa situación en un futuro, pero sin embargo la solución por la que se opta en este momento no es la adecuada. Y es cierto que, bueno, sabemos que son muchísimos los árboles que se han talado, que hay problemas y principalmente el problema de las palmeras en sí mismo
viene producido por la falta de conservación y la falta de mantenimiento que se realiza desde el ayuntamiento de estos espacios públicos. El ayuntamiento de Santa Lucía constantemente en cada presupuesto del municipio que se aprueba viene amortizando en casi todos diferentes puestos de trabajo, casi siempre de jardineros. Por lo tanto, mientras el municipio cuenta con una masa de jardines importante que cuidar, pues sin embargo los profesionales que son quienes se encargan de este mantenimiento van siendo menos. Por lo tanto, es imposible acudir y mantener al día todos los jardines del municipio de Santa Lucía. Bueno. Y eso lo podemos ver en todas las zonas y en todos los barrios del municipio donde podemos ver esta situación. No sé si fue con usted o precisamente con don Francisco García. No sé si fue usted o don Francisco García. Nos dejaban un titular del mantenimiento, precisamente. Hay muchísimas cosas en el municipio de Santa Lucía que ya no es tenerlas, ¿no? Sino tener ese mantenimiento, ¿no? Para que sigan cumpliendo pues con la labor que estaban realizando, etcétera, ¿no? Y pasa muchísimo, incluso con instalaciones también. Yo hace algún tiempo me hacía eco del estado de la Agencia Cultural de Sardina, el Centro Polivalente de La Orilla. Hay numerosas bibliotecas de barrio que también están en esa situación. No solamente los jardines, sino luego lo que son los parterres. Hay muchísimas estructuras de los parques que están caídas, que suponen incluso un peligro para la ciudadanía, especialmente donde bate el viento con tanta fuerza como es el municipio de Santa Lucía. ¿Cierto? Pues evidentemente esto supone un riesgo importante. A lo largo de estos 2 años, el retroceso que ha experimentado el municipio de Santa Lucía de Tirajana en este sentido es brutal porque además es lo que realmente está observando la ciudadanía. La mayor parte de las quejas que nos llegan a nosotros son quejas relacionadas precisamente con la conservación de estos espacios públicos, que es absolutamente deficiente y no está habiendo la capacidad de tenerlo. Y luego a todo esto hay que sumarle que en el tiempo del confinamiento se limitaron a cerrar esos espacios, pero no a realizar el mantenimiento, que hubiese sido incluso un buen momento para realizar esas cuestiones de mantenimiento en esos espacios, porque además no se podían utilizar porque estaban cerrados al público. Pero sin embargo, ese tiempo, y de hecho yo creo que tardarán muchos años en recuperar los espacios públicos del municipio de Santa Lucía, porque están en el absoluto abandono. Bueno. Don Julio Ojeda acaba de nombrar la Agencia Cultural de Sardina, por ejemplo, cumplió 5 años recientemente, ¿no? Sí. Y lo sé también a través de redes sociales, vi como el concejal, en este caso, don Julio, pues estuvo muy pendiente también de lo que se estaba realizando, ¿no? Bueno, la Agencia Cultural de Sardina, la de Santa Lucía y otros espacios también para la felicidad, como a mí me gusta denominarlos en Santa Lucía, de alguna manera, específicamente las agencias culturales es un proyecto que es un poco hijo mío, ¿no? Sacaron y entonces, ustedes en la anterior legislatura. Sí, se puso en marcha en la anterior legislatura desde la Concejalía de Cultura, y sí es verdad, porque sigo guardando, porque son proyectos que yo entiendo que son necesarios. Para mí me llena de orgullo también el ver que siguen funcionando y que cada vez son más las personas que acuden y que se benefician de los servicios que ofrecen estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me gusta estar pendiente de aquellas cuestiones. De hecho, incluso también en estos días se ha abierto el plazo también para la tercera Bienal de Fotografía de Santa Lucía, que fue algo que tuvimos que llevar a pleno en el municipio de Santa Lucía, porque pues parecía que no se iba a llevar a cabo. Y bueno, pues a través de esa moción, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, pues se comprometieron a desarrollarla, y de hecho ahí está la prueba de que, bueno, pues en los próximos días se ha abierto ya el plazo, y que antes de finalizar el año pues se tendrá lugar esa Bienal de fotografía, que también es otra propuesta que se puso en marcha justamente siendo yo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía. Son más las que se han cargado que las que han permanecido. Bueno, precisamente de esas que se han cargado a las que han permanecido, la Bienal, las agencias culturales que se han cargado.
Bueno, se han cargado, dígame. Cultura con 5 sentidos. Sí es verdad que creo que no existe intención de recuperar la Noche Embrujada de Pozo Izquierdo. ¿No? En el carnaval han habido muchas modificaciones también, actividades como el carnavalín o lo que era la cabalgatilla, que también era un espacio para los colectivos del carnaval del municipio y que se había consolidado también como una actividad potente dentro de la programación, porque bueno, pues se necesitaba un espacio en el que los grupos del carnaval pudieran lucirse, que no fuera el del gran mogollón, porque las carrozas absorbían absolutamente la presencia de los grupos del carnaval de Santa Lucía con esa potencia de sonido en las carrozas y demás, y entonces se creó ese espacio, ¿no? para que pudiese funcionar, y hay más, ahora me coges con el paso cambiado, pero sí es verdad que hay algunas al que no... Usted, digo, bueno, algunas cosas que no se hayan seguido o que no hayan tenido esa continuidad. Claro, ¿no? Que se echan de menos, bueno, el festival de jazz, ya Santa Lucía no es sede del Festival de Jazz de Canarias, tampoco se realiza el Festival Teatro Metálico, que era un espacio también que Santa Lucía era referente a nivel mundial, porque era el único festival de estas características que se hacía en un teatro. En definitiva, hay muchísimas propuestas que sí que se trabajaban, ahora se trabajan en otras cuestiones, pero bueno, que sí es verdad que uno, por lo menos personalmente, sí que me gusta hacerle seguimiento a esas actividades, y especialmente porque luego creas vínculo también, porque yo era muy de estar también en todas esas actividades, era muy de estar presente, y entonces pues bueno, te unen vínculos con los usuarios y usuarias de esos espacios. Lo que pasa, a nosotros nos hace pensar, ¿no?, que actividades que al fin y al cabo están funcionando, que tienen ese seguimiento por parte de la ciudadanía, que pueden poner en un momento dado en un referente también al municipio, pues me da igual de dónde venga. Claro, en absolutamente. Un momento dado, ¿entiendes? De la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, ¿no? De donde venga, ¿no? Si volvemos a lo que es el interés general. Absolutamente, que es la razón por la que estamos aquí, donde ¿no? estamos, ¿no? Entonces, sí es verdad que bueno, pues cuando las cosas se hacen bien, pues se dicen, y otras, pues es verdad que al final te da un poco de pena que esas propuestas en las que también se movía mucho colectivo y muchas personas detrás, ¿no?, que se dejen un poco de hacer, pero bueno, en definitiva es lo que hay. Vamos a ver, más cositas. Quería hablar con Julio Ojeda. ¿Qué ha pasado? Porque bueno, vámonos ya al pleno, si usted quiere. En este último pleno, 2 mociones presentadas por parte del Partido Socialista, 2 mociones las cuales, tengo entendido, todo el pleno apoyó también. Una de ellas era por los delitos que, desgraciadamente, contra los delitos de LGTBI-fobia, que ¿están aumentando también estos delitos en el municipio? Bueno, o a nivel general sí sé que aumentan. Sí, yo me imagino. Pero particularmente. Me imagino que sí, que Santa Lucía forma parte de la realidad y de los espacios donde se recogen esos datos, y quiero yo pensar, me encantaría que no fuera así, pero probablemente pues también se haya producido un aumento de este tipo de agresiones en nuestro municipio, de este tipo de agresiones y de otras que luego hablaremos. Pero sí es cierto que en cualquier caso lo que sí hay que manifestar es que las instituciones públicas mantienen un mensaje claro y contundente, y denuncian y trabajan para rechazar precisamente este tipo de conductas, que al final son unos cuantos, y si es verdad, son pocas personas, pero se nota demasiado, y sobre todo porque sí es verdad que hay determinados discursos que pueden alentar este tipo de cuestiones y este tipo de conductas. Entonces, creo que quienes estamos y ostentamos algún tipo de responsabilidad pública tenemos que ser activos en ese sentido y denunciar, y que la ciudadanía de alguna manera ponga el foco y que sepa tener una mirada crítica con respecto a todos esos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que muchas veces las asumimos como ciertas cuando no lo son, y lo que se esconden detrás son precisamente esas pequeñas semillitas del odio que pretenden sembrar pues algunos sectores de opinión, que es una pena, pero que cada vez van teniendo más peso y representación política en la vida pública. Pues tenemos que intentar frenarlos, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, pero además estamos viendo también en los últimos tiempos
cómo, no sé, qué situaciones que antes veíamos de lo más natural, de lo más normal, sin ningún tipo de escándalo, hoy en día se están magnificando y se están haciendo, vamos a ver, qué retroceso, ¿no? Estamos sufriendo, ¿no? Estamos sufriendo un retroceso y yo creo que la fuente principal que alimenta ese retroceso es precisamente esos discursos que se basan en el odio claro, al diferente, no solamente al colectivo LGTBI, sino a los inmigrantes, a las personas extranjeras, a todo aquel o aquella que de alguna manera sea diferente, ¿no? Cuando precisamente tiene que ser todo lo contrario. La diversidad nos enriquece, nos hace crecer desde el punto de vista social y además en este caso sí es verdad que yo en Canarias pienso que de alguna manera es más residual este tipo de conductas, porque sí es verdad que la sociedad canaria se ha caracterizado históricamente por ser una sociedad abierta, cosmopolita, donde siempre hemos recibido con los brazos abiertos pues a todas las personas que vienen de fuera y hemos aceptado con total normalidad un montón de cuestiones muchísimo antes, yo creo, que en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces creo que aquí está costando y de hecho hoy por hoy pues esas formaciones políticas no cuentan con representación, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, en el Cabildo y en muy pocos ayuntamientos. No sé si en algún ayuntamiento cuentan con representación. No sé si en Las Palmas, ¿no? No, tampoco. No, bueno. Si es de la formación de la que yo me estoy imaginando, que no vamos a nombrar aquí. Vale. Bueno, pues eso al final es sintomático y representa que ese tipo de mensajes no cuela entre la sociedad canaria, pero eso no quita que tengamos que estar pendientes porque hacen sus trabajitos, ¿no? Y yo de hecho a veces me llegan ese tipo de WhatsApp que es alguien que no sabemos quién es, que se enfada mucho y empieza a echar por esa boca barbaridades y diciendo, a ver, ¿cuál barbaridad es más grande? Bueno, ya usted también tuvo un problema a través de las redes sociales, sí, también hace con uno de estos trolls, yo los llamo trolls, ¿no? Sí, que esos ya son profesionales, ¿no? Sí, pero es que de hecho a mí me llegó a mi teléfono de WhatsApp que me resulta incluso un atrevimiento, ¿no? Digo, bueno, tiene que ser alguien que me conoce muy poco o que de repente me tiene en una lista de difusión y me ha llegado, ¿no? Y además me cogí un berrinche importante, ¿no? Porque es que no se puede jugar con según qué cosa, y sobre todo porque hay muchísimas personas que lo están pasando mal por un montón de circunstancias y necesitan proyectar esa frustración en alguien y y donde están focalizándolo es en las personas equivocadas. Vale, entonces creo que tenemos que ser inteligentes en ese sentido, contrastar. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en La Palma. Siempre están recalcando que vayamos a las fuentes oficiales, que no nos creamos que cualquiera, porque yo ahora cojo un WhatsApp, lo grabo y es que de buenas primeras hay personas que lo escuchan en otro sitio y es como si les hablara Dios. Y de repente es alguien que no sabemos ni quién es, o de repente es una broma, pero es que hay gente que lo está creyendo y comprando ese discurso. Y también lo hemos visto mucho a lo largo de toda la pandemia, la cantidad de bulos que se han vertido, que ya uno no sabe, hasta nosotros a través de los medios de comunicación, una noticia que nos llega a comprobarla, reiterarla, porque digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es verdad o es mentira? Y lo que por lo menos desde esta casa... Es que todo lo que sea verdad, nada, aquí no oirán ustedes nunca nada que sea mentira, hombre. Y no estamos exentos de que en algún momento, incluso intentándolo corroborar pues que de repente te puedas confundir y que tomes una información, porque la malinterpretas o lo que sea, pero otra cosa es quien lo hace de manera profesional y se rectifica. Ahí está. Yo creo que es lo fundamental. Y desgraciadamente, y además hay hasta grupos formados que única y exclusivamente están para eso, para ir vertiendo tanto en redes y en medios mentiras y ojito. Don Julio, quería hablar también con usted de esa moción también por la cual la apoyaba también todo el pleno del municipio, que hacían ustedes referente al colegio, ¿no? Al traslado desde el Policarpo Báez hasta el Colegio del Árbol. Cuénteme. Exacto. Bueno, en realidad el traslado es desde el Árbol, ¿no? Que es donde está ahora, porque el Policarpo Báez
bueno, porque se ha ido quedando pequeño con el paso del tiempo. Educación infantil, el ciclo de educación infantil está en un edificio a 400 metros Sí. del Policarpo Báez, que todos conocemos en Sardina como el Árbol, y allí está el centro de educación, el ciclo de educación infantil. Los niños y niñas que reciben el servicio de comedor en este centro, unos 55 en este curso, aunque han llegado a ser hasta 70, tenían que recorrer esos 400 metros desde el Árbol hasta el colegio para recibir el servicio de comedor. Lo que hemos conseguido con esta moción es que estos niños y niñas dejen de estar haciendo ese recorrido por calles por las que transita evidentemente el tráfico, lo cual supone siempre un peligro, que también supone que muchos de los niños y niñas que con el COVID el servicio de comedor se ha tenido que desdoblar porque no caben todos los niños en el mismo espacio, y entonces los niños y niñas que recibían las clases a última hora perdían todos los días sistemáticamente la última hora de clase para ir a comer. Claro. Esto evidentemente supone un retraso en la formación que ellos están recibiendo, y luego por otra parte este espacio, el Árbol, es un espacio que constantemente está presentando dificultades de humedad, los baños dan problemas todos los días, muy antiguos, son muchos años ya de estas instalaciones, sí. Exacto, y bueno, en Sardina existe lo que era la escuela, la antigua escuela infantil, que es un espacio que reúne todas las condiciones, un espacio que también era educativo, y por lo tanto reúne todos los requisitos necesarios para que estos niños y niñas puedan recibir su formación allí y además recibir incluso el servicio de comedor en estas instalaciones. Por lo tanto, y además lo que hay que hacer es básicamente 3 cositas de una mano de pintura y hacer 3 cositas, un pequeño mantenimiento, y además se trata de una demanda que hace la propia comunidad educativa de Sardina, del Colegio Policarpo Báez, que nos lo hicieron llegar a través de esos encuentros que mantenemos, no solamente con los barrios, sino también con las instituciones y con aquellos sectores que de alguna manera son estratégicos en el municipio, como es el educativo. Nos hicieron llegar esa demanda y de ahí salió precisamente esta moción que fue aprobada por unanimidad y como declaración institucional, y que viene también a representar una parte que a veces queda olvidada con respecto al trabajo que se hace desde la oposición, y es precisamente, o por lo menos la oposición propositiva que hacemos desde el Partido Socialista de Santa Lucía. Nos quejamos de algunas cuestiones, pero también hacemos propuestas y apoyamos, como en el mismo pleno, apoyamos la cesión del espacio del ayuntamiento para la agencia tributaria. Evidentemente eso es un servicio que se presta para la ciudadanía de Santa Lucía y entendemos que tiene que seguir siendo así, por lo tanto contó con nuestro apoyo. Y en aquellas cuestiones en las que no estamos evidentemente de acuerdo, o tenemos dudas, o creemos que se pueden hacer de otra manera, pues lo manifestamos, lo compartimos, y ese es nuestro sentido de los votos. Pero sí quiero ponerlo en valor porque a veces desde la oposición parece que estamos siempre con el cuchillo en la boca, ¿no? No, sí, no, pero no. Y no es así, porque hacemos mucho trabajo propositivo, mucho trabajo que no se ve, mucho trabajo que trasladamos incluso a los concejales del grupo de gobierno y que se solucionan muchas veces simplemente contactando con ellos y con ellas, y otras veces pues cuando ya no nos queda otra opción, pues sí que lo tenemos que sacar a la En el pleno, y usted lo apuntaba antes, se habló mucho de precisamente de la seguridad ciudadana. ¿Qué fue lo que o qué ha pasado en el municipio que se considera que ahora mismo pues hay cierta inseguridad? Bueno, lo primero que pasa en Santa Lucía es que a nosotros lo que nos traslada la ciudadanía es que se siente insegura. Nos lo dice cuando estamos en la calle, nos lo dice cuando participamos en los medios de comunicación y hay contacto directo con la ciudadanía, nos lo dicen los titulares que vemos en los medios de comunicación. Nos preocupa porque ya no vemos que sean cuestiones puntuales, sino vemos que con frecuencia el municipio de Santa Lucía es protagonista de hechos que evidentemente nos deben preocupar. Y luego pues hay otra cuestión también importante, o no menos importante, que son los datos que existen con respecto a la criminalidad en el municipio de Santa Lucía, que son importantes. Desde el Grupo Municipal Socialista lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo.
Y desde el Grupo Municipal Socialista le hemos hecho llegar o le hemos comentado en los plenos al grupo de gobierno que la solución pasa por aumentar la coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado que hacen sus funciones en el municipio de Santa Lucía, y que para esa coordinación existe reglado un órgano que es la Junta de Seguridad, Sí. Para mejorar esas condiciones. Pues si no tenemos los efectivos que necesitamos realmente, pues evidentemente vamos a tener que apoyarnos y rentabilizar los efectivos que hay con otras instituciones. Con otras, ¿no? Ahora recientemente estaban en oposiciones ustedes, ¿no? Creo sí, recordar y la Ajá. otra pata Sí. que es importante es reforzar la propia policía local. Claro. Recordemos que Santa Lucía tiene ahora mismo, creo que son unos 69 policías, con una población de 75.000 habitantes, y atendiendo precisamente al criterio poblacional, estarían en torno a los 170 policías Sí. los necesarios para estar dentro de las ratios que marca la ley. Por lo tanto, el municipio de Santa Lucía y otros municipios también, no Sí, es una no, cosa... esto es una carencia de En todos. todos, ¿no? De todos. Pero sí es verdad que hay algunos que están más lejos y otros más Sí, cerca, sí, que sí, también... ¿no? Y cada uno mirando pues también por para lo su suyo, pueblo. claro. Lógico. Vale. Y sí es cierto que es precisamente una de las demandas que les hicimos, le hemos hecho. Sí es verdad que desde el Ayuntamiento de Santa Lucía se han convocado unas plazas de policía local, que en teoría tendrían que haberse convocado pues desde hace bastante tiempo, y de hecho estoy intentando buscar aquí el titular, ¿no? Sí. El titular en el que el concejal de policía del Ayuntamiento de Santa Lucía anuncia en la provincia que, bueno, será el próximo alcalde de Santa Lucía. Ya lo es, ahora le preguntaré me imagino también. que ya es el alcalde accidental a estas horas de la tarde. En la provincia, del día 7 de agosto de 2020, Santa Lucía seleccionará 11 policías locales antes de terminar 2020. Este es el titular. Antes de terminar el 2020. En ese pleno le recordábamos al concejal que septiembre del 21 ya estaba por ahí para adelante, o sea que ya estábamos en octubre prácticamente, y que hasta el momento están en ese proceso de selección, y que nosotros le afeábamos que con la conciencia y el conocimiento que él tiene de cómo funcionan los procesos selectivos a la hora de cubrir los puestos de trabajo en las administraciones públicas, que se hubiese arriesgado a crear esta expectativa con la ciudadanía, porque ahora la ciudadanía, con razón, le va a decir que no dijo la verdad en ese momento, que falló. O sea, él decía que antes de finalizar el 2020 se iban a iniciar esas pruebas de selección. No, bueno, y la cuestión hace poco, ¿no? se iniciaron hace poco y están en ello todavía. Por lo tanto, pasará el 2021 y probablemente estos 11 policías no estén incorporados a sus puestos de trabajo. Por lo tanto, hay como cierta, y es lo que nosotros también demandamos, no ha habido proactividad por parte del grupo de gobierno a la hora de buscar estas soluciones. Primero, porque no han convocado, cuando se registró, creo, esta moción para que convocaran una junta de seguridad, fue cuando convocaron la junta de seguridad para tenerla convocada y realizada antes del pleno, de tal manera que esta propuesta se quedara extemporánea. O sea, presentaron, pero tuvo que llegar una moción para que ellos presentaran o convocaran o solicitaran, en este caso, porque el procedimiento es, el ayuntamiento solicita a la delegación del gobierno y es la delegación del gobierno quien convoca, en este caso, la Junta de Seguridad. Yo sí soy consciente de toda esta preocupación social que hay en el municipio de Santa Lucía con respecto a la seguridad. Soy consciente de los datos, Neri. Entre enero y junio de 2021, enero y junio de 2021, han sido 1.664 las infracciones penales denunciadas en el municipio de Santa Lucía. 1.664 denuncias. Esto sin contar las que no se denuncian, ¿vale? Porque habrá muchísimas cuestiones. Que a lo mejor y esto no es que lo diga yo, esto lo dice, estos datos están obtenidos del Ministerio del Interior, que son los datos que nosotros venimos denunciando constantemente, donde se observa que hay una subida. Estos datos significan que por cada 1.000 habitantes de Santa Lucía hay 22 denuncias. En Madrid, por cada 1.000 habitantes, teniendo
millón y pico de habitantes, ¿vale? Efectivamente. Son 28 las denuncias que se realizan. Estos son nada más que 6 puntos por debajo de Madrid. Y si lo comparas con una capital de provincia como es Zaragoza, por ejemplo, que también tiene muchos más habitantes que Santa Lucía de Tirajana, estaríamos hablando de que estas denuncias por cada 1000 habitantes estarían 7 puntos por encima, es decir, Santa Lucía estaría por encima de Zaragoza en cuanto a denuncias. Esto nos da que pensar que evidentemente existe un problema, que no hay que alarmar, cierto, pero lo que sí hay que hacer es actuar, y lo que no hemos visto es que se haya actuado. Porque no es de recibo que se convoque una junta con estos datos, esta información, y no se haya convocado a lo largo de estos prácticamente, yo creo que 2 años, no se haya convocado una junta de seguridad en el municipio de Santa Lucía, con todos los problemas que hay. Yo no te digo que no se hayan visto con la Guardia Civil, sí. Yo no estoy negando eso, pero el espacio legal, reglado, donde se tiene que producir junta, esa coordinación, claro, es en la Junta de Seguridad. Porque es una reunión en la que está el delegado del gobierno o la subdelegada en sustitución y es quien de alguna manera coordina todo ese trabajo con los cuerpos, en este caso con la Guardia Civil. Por lo tanto, lo que nosotros denunciamos es que ha habido inactividad por parte del gobierno y en este caso del concejal de Seguridad Pública, que es don Francisco García, que es el alcalde ahora mismo accidental del municipio. Le iba a preguntar, ¿qué opinión le merece? Bueno, antes nos llegaba precisamente, porque nosotros esperábamos el cambio precisamente en este jueves pasado, en este último pleno ordinario. Esperábamos ese cambio, se paralizó y antes de que usted llegara, pues nos llegaba un comunicado por parte del ayuntamiento en el que presentará su renuncia, don Santiago Rodríguez presentará su renuncia como alcalde de Santa Lucía en el pleno de este jueves en cumplimiento con el pacto de gobierno. Bueno, primero matizar, no sé si está redactado en esos términos la nota de prensa, sí. La renuncia de don Santiago ya está presentada y ya es oficial. En el pleno tan solo se da cuenta de que don Santiago renuncia a la alcaldía, que no renuncia a su acta de concejal, pero que sí que renuncia a la alcaldía. Pero el acto de la dimisión, por eso será don Francisco, quien me imagino que estará como alcalde accidental a partir de la presentación de la renuncia de don Santiago, será quien se esté encargando de este asunto. Yo entiendo, por lo menos a mí me ha llegado la convocatoria para el pleno del jueves y a mí no me dicen que vaya a presentar la renuncia, sino que simplemente nos van a informar que ha renunciado a esto, y de hecho a mí esta tarde me ha llegado también la carta de renuncia, creo haberla visto cuando funcionaba el WhatsApp, sí, creo que me había llegado. Sí, bueno, a mí lo que me llega, yo estoy leyéndole textualmente lo que me llega por parte del ayuntamiento, el comunicado que hemos publicado también nosotros. Y habla precisamente que dará cuenta de su dimisión como primer edil. Pero veo que será en este pleno extraordinario, pero también hay convocado otro pleno extraordinario para el día 13 de octubre, donde todos los grupos políticos tienen la posibilidad de proponer a su cabeza de lista. Bueno, esto es algo protocolario, esto es lo habitual, ¿no? Esto es como lo que se hizo el 13 de junio de 2019, sí, pues exactamente lo mismo. O sea, pero vamos a ver, ¿no nos darán una sorpresa ustedes arriba en Santa Lucía o no? No creo que hayan sorpresa, porque dígame bueno, usted, a pesar... Usted era uno de los que se miraban ahí precisamente, ¿podía ser o no podía ser alcalde? Bueno, a ver. Bueno, en cualquier caso, desconozco. Yo entiendo que si tienen un pacto firmado, entiendo que lo cumplirán, o por lo menos es lo que esperamos todos y todas, ¿no? Que cumplan con ese pacto, que sea verdad que a mí me da la impresión de que se les ha atragantado un poco al final, porque
todos esperábamos esa renuncia de don Santiago el pasado jueves, una vez finalizado el pleno, porque según a mí me consta del documento que tienen firmado, ya en octubre tenía que ser don Francisco el alcalde en este caso. Yo entiendo que habrán cuestiones de última hora que tenían que peinar. Y bueno, sí es verdad que entiendo que había que peinarlas porque Fortaleza pierde mucho peso en la nueva configuración del gobierno. Prácticamente una vez que se queda sin alcaldía, pues prácticamente su presencia es bastante limitada porque no tiene ninguna de las áreas estratégicas, y yo entiendo que habrán estado intentando pues rescatar alguna, y de eso nos enteraremos pues lo más probable más adelante, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que esa habrá sido la razón por la que ha habido este pequeño retraso. No creo que sea por una cuestión de agenda, porque evidentemente las agendas, pues lo que es la alcaldía de Santa Lucía tiene que ser lo suficientemente importante como para que se ajusten todas las agendas del mundo mundial, sobre todo de aquellas personas que tienen responsabilidad política en el municipio. Entiendo que la prioridad tiene que ser ese tema, no puede ser otro, y por lo tanto yo lo tengo súper claro. Sorpresa no veremos entonces. No lo sé, es que yo de verdad, es que no, porque es que, bueno, yo lo que tengo son las pipas compradas. Bueno. Vale, porque como no sabemos, porque claro, Santa Lucía un poco, recordemos cómo se dio este pacto, cómo llegó don Santiago a la alcaldía, ¿no? Y bueno, pues no sé lo que puede haber, pero vamos, que no creo, pero las sorpresas en cualquier caso no van a depender de mí, las sorpresas van a depender de las personas que tienen un pacto firmado y que cumplan con lo que tienen pactado. O sea, yo entiendo, porque se aseguran, aunque yo siempre lo dudo, que el pacto goce de buena salud, porque si hubiese gozado de buena salud, las renuncias y todo esto se hubiesen dado en tiempo y forma, que la tenían prevista desde hace bastante tiempo. Pero bueno, en cualquier caso dependerá de los protagonistas de este pacto que cumplan con lo que tienen. O sea, que si te vienen por aquí, pregúntale, hazle la pregunta. Sabe que yo haré la pregunta. Hazle la pregunta, pero sí es verdad. Bueno, en cualquier caso, yo lo que sí creo que bueno, este cronómetro, esta cuenta atrás ha llegado, parece que llega a su fin, y yo sí tengo claro que en cualquier caso Fortaleza y el alcalde de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, empezaron también de alguna manera a formar parte de la historia del municipio, de la historia política del municipio de Santa Lucía en cuanto llegaron a la alcaldía. Siempre han tenido el cronómetro en su contra, ¿no? Y con una fecha de caducidad que estaba ahí, y que creo que esto les va a pasar una factura muy importante. Y también tengo muy claro que lo primero que va a tener que hacer don Francisco García cuando llegue a la alcaldía, lo primero que va a tener que hacer va a ser, el primer trabajo que va a tener que hacer va a ser quitar las uñas de don Santiago, que estarán pegadas al parque del despacho de alcaldía, porque bueno, eso sí que es verdad que bueno, entiendo yo que bueno, es lo lógico, que forma parte, y por hacer un chascarrillo, porque bueno, pues me imagino que ahora es verdad que es más complejo para el que sale que para el que entra, ¿no? Yo este fin de semana redactaba un artículo de prensa en el que hablaba de los boleros, y redactaba y hacía un recorrido sobre los acontecimientos políticos en Santa Lucía vinculados al bolero, y utilizaba precisamente la canción del reloj, ¿no? Pues uno, el tic-tac, y uno miraba, por favor, esta alcaldía perpetua, ¿no? Que no se acabe este tiempo, y el otro lo miraba con desesperación, como en plan pasando, pero bueno, son las reglas del juego. Julia, exacto, eso le iba a decir, estas son las reglas del juego, ¿no? Absolutamente. Y si no es ahora a mitad de legislatura, es dentro de 4 años. Dentro de 4 años vuelven todos a una línea de salida, y que... De 2, afortunadamente son 2. No, hombre. Menos de 2. No me pongas más años, verdad, no nos pongas más años. No, o sea, no, tampoco hay cuerpo que resista esto un poquito más, le digo yo, particularmente, ¿vale? O sea, no, es cierto, en 2 años otra vez están todos en esa línea de salida, ¿no? Absolutamente. Don Julio, antes de despedirlo, porque con usted siempre se me pasa el tiempo rápido, ¿vale? Sé que estuvo en el pasado mes en el comité regional, pero es que antes justo nos llegaba una noticia también del Partido Socialista en la que hablaba de aplazar los procesos congresuales insulares debido a la excepcionalidad del momento, refiriéndose al momento en el que nos
nos encontramos pues todo el archipiélago canario, diría yo, pues por esta erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Pero dígame, ¿qué tal ese comité regional pasado mes? Fue un comité al que acudíamos los compañeros, todo el grupo municipal socialista y prácticamente toda la ejecutiva local de Santa Lucía, porque era de alguna manera el comité regional en el que esperábamos que Ángel Víctor Torres pues anunciara oficialmente su candidatura para ser el secretario general del Partido Socialista de Canarias y acudíamos, era una manera de apoyar, yo creo que la labor increíble que está haciendo el presidente de Canarias al frente del gobierno de Canarias, aunque no era esto lo que se discutía, sino su gestión dentro del Partido Socialista Canario, y es absolutamente indiscutible el liderazgo de Ángel Víctor Torres, que bueno, pues ha toreado situaciones complejas, no solamente en lo público, en lo político, ¿no? Porque ha sido como una detrás de otra, casi sin parar, y luego pues también en lo que es la organización, creo que ha sido una etapa en la que la Serenidad ha sido la protagonista de lo que es el Partido Socialista Canario, y bueno, pues estábamos ahí para apoyarlo, un partido socialista en el que también nos sentimos especialmente orgullosos porque de alguna manera el papel del municipio de Santa Lucía de Tirajana, de la agrupación de Santa Lucía de Tirajana, se está viendo tremendamente reforzado en todos los espacios del Partido Socialista. De hecho, nuestra compañera Olga Cáceres será delegada del partido del PSOE Canarias en el Congreso que tendrá lugar, en el Congreso Nacional en Valencia, será delegada. Bien. Hacía más de 20 años que el municipio de Santa Lucía no contaba con un delegado con voz y voto y participando activamente dentro, porque son 14, a la isla de Gran Canaria le corresponden 14, nuestra compañera Olga iba en el número 6, detrás de la ministra Carolina Darias, encabezado por Ángel Víctor, Sebastián Franqui, etcétera, etcétera. O sea que en un puesto importante de una lista de 14 personas, y eso pone en valor también lo importante que es para el Partido Socialista de Canarias y para el Partido Socialista en general el papel que está jugando el Partido Socialista de Santa Lucía, y no solamente con eso, sino también la relevancia que estamos adquiriendo incluso en ese Congreso insular. Nuestra compañera Verónica Suárez será la encargada además de defender la ponencia económica del Verónica Suárez Pulido. En estas últimas, yo es que tengo cierta tecla, y usted lo sabe también, y le mando un saludo muy grande a Verónica, porque me parece una persona dentro de la política que tiene un futuro increíble y que puede aportar mucho a esta sociedad, una joven fantástica. Yo desde luego no la considero, evidentemente tiene ese futuro, pero yo la considero también como parte importante del presente del Partido Socialista de Santa Lucía, y evidentemente ya en este caso incluso de Gran Canaria, porque es una responsabilidad tremenda que una mujer, es la primera vez además que una mujer defiende la ponencia económica del partido en la isla de Gran Canaria. Es un orgullo que sea de Santa Lucía, es un orgullo que forme parte de nuestro equipo. Porque Verónica entró en estas últimas elecciones con ustedes dentro del Partido Socialista, ¿no? Que no tenía trayectoria política en otras formaciones ni nada de nada. No. Entonces, llega absolutamente, además es alguien que aprende rapidísimo. Sí es verdad que prácticamente todos, porque salvo Miriam, que sí tiene algo más de recorrido, porque también tiene un recorrido sindical importante y una proyección en ese sentido también muy importante, pero tanto José Miguel como en este caso Verónica, y luego Almudena sí que estuvo trabajando con nosotros en la anterior legislatura, pero no como concejala, son personas que se han incorporado de nuevo al proyecto político de Santa Lucía, ¿no? Y además estamos hablando, bueno, es que de hecho tú miras el salón de plenos municipal
Y quienes aportan la juventud al municipio al Pleno es el Partido Socialista. Y estamos hablando de personas jóvenes con preparación, con proyección, sabiendo lo que tienen entre manos, con una solvencia y además con una capacidad de empatía con la ciudadanía muy importante. Por eso yo creo, siempre, yo he sido un poco reacio a que los jóvenes estén dentro de la agrupación, pero de una manera aparte. Yo los jóvenes creo que tienen que formar parte de la agrupación, tienen que formar parte de la ejecutiva, tienen que formar parte activa del proyecto, y es un ejemplo el que tenemos en Santa Lucía de una manera clara y contundente. No, pues, y de hecho estamos hablando de un proyecto, como tú decías, que de partido para largo plazo. Pues me alegró mucho esa decisión y que sea Verónica precisamente la que dé ese paso y tenga esa ponencia sobre la economía aquí en Gran Canaria, porque va a hablar también desde Gran Canaria y concretamente viniendo del Partido Socialista ahí en el municipio de Santa Lucía, ¿no? De la agrupación local. De la agrupación local, sí. Oiga, pues un saludo muy grande para Olga. Tengo que hablar con ella porque sé que también a través de la Asociación Valentina... Un trabajo importante. Sí, y acaban de hacer una serie de acciones que lo tengo ahí guardado para cuando tenga ese huequito llamar a Olga precisamente para hablar de ese tema en concreto. Y oiga, pues después de que me lleve usted a Verónica a ese Congreso Nacional, la quiero aquí, ¿Le parece? Pues cuando quiera, a ver si se presta, porque sí es verdad que ella todavía tiene una deuda pendiente con los medios de comunicación. Seguro que nos está, pues me dijo que iba a estar pendiente. Pues seguro que nos está escuchando. Verónica, Verónica, y bueno, ay, como no venga. Oye, Julio, como siempre, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios a hacer este pequeño repaso desde por parte del Partido Socialista, cómo están viendo el municipio de Santa Lucía. Continuamos hablando, continúen trabajando. Un placer y en ello seguimos. Gracias. Saludos. Nosotros